Samaritanos. Y los samaritanos casi nadie habla de ellos. No sé por qué. Pero bueno, vamos a hablar nosotros de ellos si quieren unos cuantos minutos. No pertenecen propiamente hablando al judaísmo, con el que habían roto en el año 330 a.C. En el momento en el que restauraron un templo en el monte Gerizim, una ruptura que se agravó en el 107 a.C. cuando Juan Hircano destruyó este templo. En el 107 lo destruyeron. Entonces, hasta el 107 antes de Cristo, templo edificado en el, ¿cuánto? En el 330 antes de Cristo. Y recordemos que los macabeos también lo destruido, lo mencionan. Y Daniel Betancourt nos dijo eso, ese dato, que está en la Biblia de Jerusalén, antes de Cristo. Entonces, todo ese tiempo, en ese tiempo, templo edificado, 330, estaba el templo de Jerusalén, el templo de Gerizim, el templo de Elefantina y el otro Leontópolis y el de Leontópolis. Habían 4 templos, pero en el 107 es destruido el templo de Gerizim y ya cómo se tratan ellos es diferente. Cuando Juan desde entonces el nombre samaritano determina a los habitantes de Samaria que estaban unidos por una fe y unas prácticas comunes que existen hasta el día de hoy. Los samaritanos existen hasta el día de hoy, unas grandes parrilladas que hacen, bien rico lo que ellos hacen ahí en el monte Gerizim, pero bueno, tanto como e incluso más que los judíos, los samaritanos son los hombres de la ley, representada por los 5 libros del Pentateuco, que los que conservaban una versión particular cumplían las prescripciones con rigor en lo que concernía, por ejemplo, a la circuncisión, el sabbat o las fiestas. Su liturgia y su literatura religiosa celebraban al Dios único, a Moisés, su intérprete, la liberación de Egipto y la revelación del Sinaí. La divergencia procedía del rechazo a otras escrituras y de la oposición a reconocer el templo de Jerusalén como santuario central. Entonces, Jerusalén, Jerusalén, no. Pero esta gente, las escrituras, solo Pentateuco. Y se acuerdan ustedes en las antiguas Biblias, o lo ponen aún, Pentateuco, en las Biblias de la Reina Valera, donde ponen una foto de un samaritano con un Pentateuco antiguo. Siempre, con las Biblias. Para ellos, el único lugar del culto legítimo era el monte Gerizim o Gerizim. En él celebraban las grandes fiestas, sobre todo la Pascua, según el ritual de Éxodo 12. En Gerizim, lugar de la bendición según Deuteronomio 11:29 y Deuteronomio 27:12. Es además mencionado en un último mandamiento que se encuentra en la versión samaritana del Decálogo, una de las raras variantes importantes del Pentateuco samaritano con respecto al texto recibido. Esperaban un Mesías al que llamaban el Tajeb. Tajeb es el Mesías de ellos, hasta el de hoy, que aún no existen más samaritanos. El Tajeb, el que vuelve, y es lo que quiere decir Tajeb, el que regresa. ¿Por qué dice eso? Que va a regresar. El que regresa. Que no es descendiente de David, sino una especie de nuevo Moisés, el profeta suscitado entre tus hermanos, aquel a quien escucharéis. Ellos creen en Deuteronomio 18:15, que vendrá para poner todo en orden al final de los tiempos. Esos son los samaritanos. Los samaritanos aún existen, no se sabe mucho de ellos, las fuentes, los libros casi no hablan de ellos, lo hablan igual como hemos hecho nosotros ahora, solo por encima, que es lo que ellos creían. Tajeb, que es el que regresará, que iba a ser Deuteronomio 18:15, que iba a ser el Mesías, eso es lo que también creía, pero no creían que no era David. Y alguien podrá decir por qué ellos no creían que era descendiente de David. Ahora, pensemos, alguien puede decir eso, pensemos. ¿Por qué creen ustedes que no podía ser descendiente de David? ¿Qué pasaba si ellos concebían ese punto? Le darían la razón a los judíos. Exacto. Le darían la razón a los judíos que ellos eran los verdaderos. Y no nosotros, y no ellos. Ok,